Hola a todos, les doy la bienvenida al sexto episodio de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. En este número hablaremos con Diego García, uno de los grandes directores de fotografía mexicanos actuales. El joven director de fotografía ha trabajado ya con directores del tamaño de Nicolas Winding Refn, Carlos Reigadas, Gabriel Mascaro, Paul Dano, Yorgos Lanthimos, Apichatpong, Vera Zetakul. La serie que fotografió para Winding Refn fue cofotografiada por Darius Khondji. Así que los dejo imaginar cómo se va a poner esto de bueno. Para este episodio tendremos una dinámica diferente, ya que no haré yo la entrevista. El encargado de platicar con Diego será el padrino de este podcast, Juan Pablo Ramírez. Ojalá les guste tanto como a mí. Quiero mencionar que Diego no solo es un gran director de fotografía, sino un gran ser humano, amante de este podcast. Él se implicó mucho en la realización de este programa para que pueda ser de la mejor utilidad para ustedes. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando en este programa. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. No duden en enviarnos sus comentarios o las preguntas que tengan después de escuchar este podcast, ya que Diego las responderá en nuestra cuenta de YouTube. Para terminar, quiero agradecerles a todos los que nos han escrito mensajes diciéndonos comentarios positivos sobre este podcast. La verdad, a todo el equipo de Cinefotógrafo Latinoamericano nos da mucho gusto recibir sus comentarios, buenos deseos o lo que sea. Les mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan en toda América Latina. Hola, estamos aquí muy contentos de tener a nuestro invitado de esta ocasión. Le sonará rara mi voz, no soy Alfredo Altamirano en esta ocasión, soy Juan Pablo Ramírez en ausencia de Alfredo. Yo hice el primer podcast como invitado y me gustó tanto lo que está pasando con esta información que se está divulgando que me puse la tarea de ayudar también a conseguir crecer la lista de fotógrafos para pues enriquecer y tener más opciones y que este proyecto siga adelante y para largo. Y estoy muy contento de recibir aquí con nosotros a Diego García, que no solo, pues es un gran director de fotografía mexicano, egresado de mi misma escuela, compañeros de escuela y amigos. Entonces me da mucho gusto que esté con nosotros, que haya aceptado la invitación. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Juan Pablo. Muchas gracias por tenerme, invitarme. Es un honor y algo muy bonito formar parte de esto. Yo he escuchado los podcasts anteriores y realmente pues me ha inspirado y me ha parecido como una gran ventana para escuchar y conocer distintas formas de creatividad, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. ¿Cómo empezó tu interés por la dirección de fotografía? Creo que como muchos fotógrafos desde pues temprana edad, desde muy joven, desde la adolescencia, me interesé por las artes en general, principalmente por la música. De hecho, me considero un músico no frustrado, pero que no logré aún, ¿no? No digo que no lo voy a hacer, pero sí ha sido, creo que mi fuente de inspiración y de conexión con la parte artística, ¿no? La música siempre me ha gustado y Pero bueno, para no desviar tanto, pues comencé haciendo foto fija en blanco y negro. Construí un pequeño cuarto oscuro en mi closet, un closet oscuro. Y pues eso, me puse a experimentar con las imágenes. Salía mucho a acampar y principalmente eran paisajes y muchos detalles de la naturaleza, ¿no? Que empezaban a abrir un poco mi percepción a la observación, más bien. ¿Y qué edad tenías más o menos? Como unos 16 años. Y eso, pues en el cuarto oscuro hice cualquier cantidad de pruebas experimentales, ¿no? Y me fascinó el hecho de trabajar con la emulsión, con químicos y hacer como una especie de alquimia, magia, con aparición de las imágenes, ¿no? Me pareció como un proceso muy especial y así comencé. ¿Y de ahí cómo brincaste al cine? ¿Qué te llamó y te jaló a meter tus papeles al CCC?
Bueno, después de un tiempo de estar tomando fotos y ampliando y demás, comencé a trabajar en cortos independientes y algunos escolares como asistente de cámara, ¿no? Tengo un hermano mayor que estudió en el CUEC y yo empecé a ver cómo hacía sus ejercicios en la escuela y me involucraba ahí como en la parte técnica. Y con eso creo que antes de entrar al CCC empecé a hacer trabajo de asistente de cámara, ¿no? Creo que empecé a ver mucho cine y eso me motivó y me abrió, creo, una puerta de mucho interés para conocer, pues, el trabajo de la imagen en movimiento, ¿no? Y bueno, me puse a trabajar como asistente de cámara, como foquista y como loader. Y así, pues, poco a poco fui aprendiendo una parte más técnica de hacerlo, ¿no? Todavía no creativa, solamente, pues, en saber conocer las cámaras y familiarizarme un poco con todo ese universo. Y ya después de eso apliqué el examen al CCC y no me aceptaron como hasta la segunda vez. Y en ese tiempo, pues, seguí haciendo foto fija y asistiendo cámaras, ¿no? Como aprendiendo en cómo engarzar magazines y los lentes y todo eso. ¿Y qué cambió una vez que entraste al CCC en relación a lo que tú ya llevabas aprendiendo, que era una parte más técnica? ¿Qué se le abonó? Creo que para hacer películas o para hacer cine hay infinidad de caminos y uno de ellos es pues entrar a una escuela y estudiar formalmente. Yo llegué a pensar que si no entraba a una escuela de cine como el CCC, posiblemente no iba a estudiar nada, porque no soy una persona de mucha facilidad académica y de ir a clases y exámenes, entonces eso me daba un poco de... Pero una vez estando ahí, pues me di cuenta que sí era una base importante de teoría y de ver películas también que posiblemente no hubiera visto si no nos las mostraban maestros. Y creo que sí es un buen cimiento de conocimiento. Y sobre todo creo que la mejor parte de la escuela es haber compartido el estudiar con una generación maravillosa que me tocó. Y eso, pues hacer cortos con ellos y aprender de la mano con ellos, ¿no? Eso creo que es lo más rico y lo más valioso que yo puedo sacar de la escuela. Con muchos de mis compañeros, no solo son mis amigos actualmente, sino que sigo trabajando con ellos. De pelos. Normalmente en los podcasts se ha estado trabajando esta idea de abordar una película, un proyecto en especial y sobre eso desarrollar. Estábamos platicando de que el caso de Diego pues es distinto porque pues, queremos sacar provecho de que está con nosotros y de que tiene pues una filmografía, pues a mí diría fantástica. A mí me encanta lo que hace Diego. Y creo que vale la pena entonces más bien brincar por distintos proyectos y analizar un poco qué ha pasado a lo largo de su filmografía. Y a pesar de que es muy joven, pues ha llegado creo que bastante lejos y ha hecho cosas increíbles. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer una especie de viaje en el tiempo en el cual vamos a estar tratando de descifrar qué cosas fueron cambiando adentro de ti para llegar hasta ahora, ¿no? Y vamos también a trabajar cómo se hace una película desde los distintos procesos. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿qué ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Qué crees que es lo principal que ha cambiado desde a lo mejor de cuando asistías cámara al día de hoy? Bueno, primero muchas gracias por pensar y decir eso. Es realmente un honor, pero bueno. Ha cambiado mucho. Siento que somos de una generación puente. Creo que el cine no solo es un arte, sino también pues una disciplina en la que se involucra tecnología en desarrollo, ¿no? Entonces, como decía, yo empecé haciendo impresiones en blanco y negro en mi closet y ahora pues es totalmente distinto todos los procesos, no solo por las cámaras y el flujo de trabajo, sino por cómo uno aborda, ¿no? el filmar o el hacer una película. Creo que de hace 10, 15 años todo ha cambiado, se ha revolucionado, ¿no? Sí, es muy impresionante cómo tan rápido evolucionó y está cambiando. Y justo pues creo que tengo la suerte, o tenemos, porque tú también,
de ser esta generación que probó esto y está probando lo nuevo, ¿no? Y pues seguimos tratando de estar actualizados. Y por ejemplo, en términos más específicos, ya hablando por ejemplo de películas tuyas, ¿qué diferencias esenciales encuentras entre por ejemplo tus primeras películas y lo que estás haciendo ahora? O sea, estamos hablando de tus primeros ejercicios de largometraje recién egresado de la escuela versus estar filmando con señores de la talla de Apichatpong, de Yorgos Lanthimos, de Nicolas Winding Refn, de, no sé, de Carlos Reigadas, ¿no? De personajes que pues, varios tienen ahí culto alrededor inclusive, ¿no? Está interesante eso. Bueno, creo que inicialmente mi camino se abrió haciendo películas y trabajos muy sencillos, con presupuestos mínimos. Creo que eso me ayudó y me dio una base sólida y la posibilidad, ¿no?, de trabajar con lo menos posible. Creo que yo vengo de una escuela casi de lo minimal, escuela de la observación y de llegar a lugares y de poder adaptar las cosas que pueden funcionar para lo que se quiere contar, no solo para la historia, sino para un personaje emocionalmente. Entonces sí, comencé desde el documental y desde el trabajo de entradas de luz por las ventanas, como lo hacía Vermeer o lo planteaban muchos pintores ya hace, no sé, muchos años atrás, ¿no? Entonces sí, básicamente creo que eso me ayudó a entender un poco un proceso creativo en donde menos podría llegar a ser más, ¿no? Que no necesitaba un camión de luces o una cámara enorme para poder hacer un trabajo honesto, cuidado y buscando como una plástica que pueda transmitir algo, ¿no? Que corresponda al contar una historia. ¿Qué crees que ha cambiado en tu percepción de tus gustos? ¿Qué fueron cambiando? Por ejemplo, ante la necesidad uno va recurriendo y descubre que en efecto la ventana en cierta posición, en cierta hora del día te da una luz preciosa y que si posicionas al actor en un ángulo con relación a la ventana te puede dar una luz que es mucho más sofisticada inclusive que una luz diseñada con banderas y con cortes, ¿no? Una vez que pasas de esas limitantes que tú las vuelves como algo creativo y las recuperas a favor de la película, una vez que se empieza a modificar las estructuras, te caen películas más grandes, tienes acceso a otro tipo de tecnología, otro tipo de equipo, ¿cómo relacionas eso? ¿Cómo modificas tu percepción? O si no la modificas, o cómo das un brinco a utilizar cosas, o si más bien nunca las utilizaste. Trato de no utilizarlas, bueno, lo menos posible. No soy alguien que trabaje o que viva con reglas o con absolutos. Siento que todo está vivo y se va moviendo conforme va pasando, ¿no? Entonces, sí, me adapto mucho a cada proyecto, pero como decía antes, me ayuda mucho esta idea en donde sí trato de ser como honesto y franco con lo que quiero contar, ¿no? Creo que para mí eso es la prioridad y eso creo que abre una puerta para encontrar la manera que sienta que es correcta para contar dónde poner la cámara o desde dónde usas como tu ángulo de luz. A veces se pensaría que no es como la más bonita o la más estilizada, pero que sea como la más conectada o congruente con lo que se está tratando de hacer, ¿no? Pues creo que lo he llevado a producciones mayores, como una vez trabajando como a otra escala, a otro nivel, uno puede aplicar un poco esas mismas tablas, ¿no? De la sencillez, digo, adaptado un poco como al tipo de película, ¿no? Pero sí, eso es como algo que me ha ayudado mucho. Como yo empecé a hacer estas películas híbrido, casi documental, ficción, en donde no usaba luces. Estudiaba mucho el camino del sol durante el día y bueno, como todo fotógrafo lo hace, y así escogía pues la hora correcta para filmar cada escena, ¿no? Y eso trato de hacerlo pues siempre, y aprendí a filmar sin luces. Eso creo que fue como el inicio de mi trabajo como fotógrafo. Y en las noches pues usaba, no sé, bombillos o lámparas, un poco como en la realidad, ¿no?
Nada más como escogía las posiciones. Después me enfrenté a que pues no siempre se puede trabajar con el sol, ¿no? Entonces tenía que aprender a usar luces de cine o hacer una iluminación artificial y recrear esta misma sensación naturalista que pues tal vez se quería, o no naturalista, pero como un ambiente, una atmósfera, ¿no? A mí siempre me pasó que nunca me gustaron los HMIs. Algo me sucedía que por más rebotado o difuso que puede estar, había algo en la calidad de la luz que no me convencía y me parecía muy duro. Siempre buscaba la manera de ni siquiera llevarlos, ¿no? Y usar lo más posible el sol. Está interesante esto que mencionas de cómo de repente te enfrentas al hecho de que, pues en efecto, no todos los proyectos el sol es tu amigo, no porque no sea tu amigo, sino porque hay veces que las horas de rodaje, la disponibilidad de los actores cambian y condicionan mucho de cómo puedes filmar, ¿no? Luego cuando filmas pelis muy pequeñas puedes extender el rodaje 1 hora, 2 horas más, puedes negociar con el crew para tener acceso a una hora preciosa que luego de otra manera no tendrías. ¿Cómo fue ese tránsito de venir de la luz natural y saber que tu sol es el aliado 100% al punto en el que de repente tienes que recrear por completo una luz naturalista que además te convenza? Porque nosotros los fotógrafos somos luego duros con nosotros mismos y tratamos de llevar el trabajo pues a las mejores condiciones. ¿Cómo logras generar esa atmósfera naturalista totalmente recreada que además te satisfaga a ti? Llegué a un punto en donde me empecé a preguntar a mí mismo si realmente lo podía hacer. A lo mejor pues me gustaba trabajar con el sol y más o menos veía que funcionaba, pero me pregunté si podía ser un fotógrafo como integral o completo, que podía iluminar con una lámpara y poder iluminar y crear una escena, ¿no? Y sí fue como, creo que caí en una crisis de duda y de no saber muy bien cómo hacer. No lo sabía hacer y pues aprendí en la marcha, ¿no? Con ayuda también de un buen equipo técnico y de intuición, supongo, ¿no? La intuición es rey, ¿no? Es como tu talismán que siempre te anda guiando en la oscuridad, ¿no? Totalmente, creo que sí es una forma en la que yo me manejo, no solo en el set, sino también en el trabajo de mesa y en general siento que uno tiene que estar como muy en contacto con uno mismo y despierto para saber tomar decisiones y saber que por aquí o por allá. Y hablando del trabajo de mesa, ¿cómo seleccionas un proyecto? ¿Qué debe de tener un proyecto para que Diego García diga que sí? Creo que le tiene que hablar a uno, ¿no? Creo que uno tiene que sentir cierta conexión profunda, pues te tiene que enamorar no solo el tema, sino lo que hay detrás del proyecto, que sienta que es algo importante que decir, ¿no? O que explorar. Y obviamente también una cierta conexión o un vínculo con el director, ¿no? Porque es un trabajo tanto tiempo y tan próximo que uno tiene que tener este vínculo, ¿no? Esta conexión. Entonces eso creo que es clave. Si uno hace una buena mancuerna, no necesariamente como amigos, ¿no? Lo digo como estrictamente en el trabajo. Después uno puede desarrollar amistad y todo, pero creo que tiene que haber una conexión sólida ahí. ¿Cómo trabajas el guión? Una vez que llega a ti que has aceptado un proyecto, ¿cuál es la manera en la que tú diseccionas el guión y empiezas a volverlo imágenes? ¿Qué anotaciones haces? ¿Cuál es tu primer acercamiento, tu primer lectura? Creo que dejo que el guión me lleve y también trato de entender el mundo, el universo, la visión del director, hacia dónde lo quiere conducir. Trato de no como sobreponer imágenes cuando leo un guión, por lo menos no forzadas. Si me viene algo de manera natural, pues tal vez lo voy acumulando ahí en algún lugar, pero trato de no forzarlo racionalmente. Y sobre la marcha, en el camino, creo que la película se va encontrando, más que algo como buscarlo de manera más rígida. Sí, claro. No, de hecho hay directores que tienen como una idea muy clara de cómo quieren que su película se vea y su película cuente, ¿no? Cómo sea la narración. Y hay otros directores que
recaen totalmente el trabajo en el fotógrafo en términos de la narración y de la estética y la plástica y de la luz y del movimiento, ¿no? ¿Cuál es tu trabajo con el director una vez ya avanzado el guión, ya habiendo pactado, digamos, la parte, digamos, laboral, una vez que ya se empiezan a hacer el trabajo posterior de empezar a diseñar la película? ¿Cuál es normalmente el...? No, es que sí, cada director es un universo. No hay como una forma marcada de trabajar, pero, o sea, me ha tocado, por ejemplo, Gabriel Mascaro, brasileño, que intentamos sentarnos a una mesa y hacer un desglose de escena por escena y platicarlas, y nada más no lo lográbamos, nos distraíamos y no avanzábamos. Y después nos dimos cuenta que nos funcionaba mejor estar en la locación, imaginar como los planos. Y sí, también es una persona un poco más, no caótica, pero sí más libre en su forma de expresión y que va encontrando en los lugares y observando y viviéndolo, ¿no? Hay otros directores que sí necesitan mucha más estructura y que necesitan un plan y les hace mucho bien desglosar cada escena, entender el porqué de cada escena, y a partir de eso uno tiene mucha más claridad de dónde poner la cámara o el lente que se usa, y un poco de esa manera construir el lenguaje de la película, ¿no? Pero sí, no puedo decir que hay una sola manera. Yo intento entender la de cada director y traducirlo, ¿no? Bueno, ya habías hablado un poco de la importancia de analizar a profundidad las horas del sol en la locación, ¿no? Creo que eso es fundamental porque te da el mapa y las dimensiones 360 para entender cómo podrías filmar la escena, ¿no? Tú cuando estás ejecutando el scouting, ¿cómo funciona tu cabeza? ¿Qué filtros se activan cuando vas a una locación? Parto de sentir los espacios, observar cómo entra la luz en tal lado, imaginar cómo entra a tal hora, tal vez más tarde, ¿no? Imaginar, ver como todas las posibilidades. Y después creo que lo empiezo a adaptar un poco a la escena que se tiene que filmar. Creo que es de una manera más vivencial. A mí me pasa, por ejemplo, cuando llego a una locación por primera vez, lo primero que pasa es que empiezo a identificar las fuentes de luz natural, ¿no? Como, ventana, 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 hay una salita por aquí. Sí, okay. Eso es clave, obviamente, y es así como radar, pues sí, automático. Uno ya lo hace en automático. Entrada de tal vez 3 pies por 3 pies. Digo, ya ni siquiera racional, pero ya sabes un poco cuánta luz entra acá, o sea, hay un tragaluz allá, si hay una puerta, todo eso ya empiezas a mapear el espacio, ¿no? Entonces sí, eso es, creo que de las primeras cosas, las texturas, los colores, si el techo es bajo, alto, qué tipo de, no sé, qué refleja, ¿no? Qué hay afuera de las ventanas, todo, creo que eso es sentir el lugar y qué es lo que te aporta, ¿no? ¿Qué te mueve? Hay algo bien interesante en tu filmografía y es bien padre escucharlo de ti y decir que vienes de esta fusión entre documental y ficción que luego se fue volviendo más ficción, pero que mantiene esta naturalidad no solo en la luz, que es algo a mí de lo que más me gusta, pero también hay una cosa franca en cómo está puesta la cámara, en el tipo de óptica que utilizas, porque hay una cosa que es respetuosa, se podría decir, con los personajes, que se siente que no es invasiva, que hay una cierta armonía, pero sin sentirse sobrepensada, porque luego eso también puede ser, bueno, a mí personalmente me parece luego chocante, ¿no? Que esa armonía, que simetría, que hasta le ves las patas a todo el crew, ¿no? Tratando de hacer esos cuadros. Hay algo bien interesante en tu composición y en el uso de la luz y, bueno, de todos los elementos que componen el cuadro en tus películas. Ahorita mismo me estoy acordando, por ejemplo, de Wildlife. Hay una cosa muy, muy padre en Wildlife, que es como un diseño de paleta de color súper cuidado y súper diseñado, que creo que funciona muy bien, tanto para trasladarte a ese lugar, a esa geografía y a esa época, y para narrar lo que le está pasando a este personaje. ¿Cuál es tu nivel de involucramiento con el diseñador de producción o diseñadora de producción? Es clave, es muy importante la colaboración con el director de arte o el diseñador. Me parece como un triángulo, ¿no? En el diseño de la imagen, paleta de color, las texturas, toda la sensación que se quiere generar en
en el ambiente, parte del director, y a un lado estamos el diseñador y el fotógrafo. Entonces se hace, sí, como una cosa muy conectada, creativa, en donde las ideas van, pasan, rebotan, y creo que es bonito trabajar de esa manera, ¿no? Es casi como circular en un triángulo. Entonces en esta película en particular sí fue mucho trabajo de hacer como mucha investigación sobre la época, y siempre lo intentamos mantener muy aterrizado, muy sobrio. Queríamos hacer una cosa muy suave, ¿no? Honesta, y no querernos volar a algo demasiado estilizado ni apantallador. Creo que lo principal sobre esta película es lo que le pasa al niño. Creo que era como el foco, ¿no? O el corazón de la película. Todo lo demás es puramente el contexto y nada más lo que rodea, ¿no? Para fortalecer este sentimiento sobre el niño. Y sí, fue un trabajo muy bonito sobre los colores, sobre la luz y sobre la recreación de una época, pero de una manera, pues sí, como muy silenciosa, muy tranquilo. ¿Qué importancia tiene para ti el color en la fotografía? ¿Es algo que te gusta tener el control sobre, o es algo que dejas que coexista ahí? ¿O navegas entre las dos? Creo que navego. Podría decir que por lo general dejo que las cosas pasen. Nada más quito o pongo lo que creo que como el toque final, ¿sabes? Como para que tome otro sentido. Pero sí, a mí me gusta mucho encontrar las cosas en los lugares y dejarlas, ¿no? A veces haciendo una película de época, pues no se puede porque todo tiene que estar trasladado a otro tiempo, y entonces sí hay como muchas prohibiciones en ese sentido y no puedes apuntar la cámara a cualquier lado, entonces se pone más interesante la cosa. A mí me sorprendió que hay elementos que permean como toda la película, como este tono medio turquesa de repente que está ahí, como este azul plomo de repente que juega con otros tonos marrones, el amarillo, ¿no? Que está a lo largo de toda la película, y me parece una decisión súper acertada ese tono, porque le da identidad, te lleva a la época, pero además, como dices, es bastante silencioso, ¿no? Estás ahí sin tratar de demostrar que recreaste una época, ¿no? Me parece importante no intentar sobresalir en la imagen por arriba de lo que está pasando en el personaje o en la historia, ¿no? Creo que es solo apoyo o la creación del mundo. Entonces sí, elegimos colores que sentimos que de una manera linda y real podían aparecer y aportar, ¿no? A la casa de la familia. Paul y Akin, bueno, Paul el director, Akin el diseñador, muy clavados en cada uno de los colores que aparecen en la película, digo, los tres, y que no se sintiera forzado. Digo, continuando un poco con esto que a mí me parece bien interesante, que ya habíamos mencionado, esta cosa del uso del lente, el uso del encuadre, y esta sensación, no sé, me cuesta trabajo de describirla, porque yo veo los encuadres, por ejemplo, de Wildlife y también de la peli de Apichatpong, que dices, esta si te abres un poquito más y ya es un encuadre muy clásico en el que cabe la palmera completa, no sé qué, pero de repente la dejas como en un nivel donde simula que no hubiera alguien detrás de la cámara, lo cual en particular en la película de Apichatpong me parece algo valiosísimo, porque es una peli que se vuelve casi un ejercicio de meditación, la misma película, ¿no? Sí, es verdad. Apichatpong es como un director de cine chamán, así lo podría decir. Creo que usa el cine como un medio y una forma más meditativa, cual a mí me parece brillante. Es un gran director. Y sí, tiene una forma muy interesante de acercarse a la composición, ¿no? Como dices, está ahí, pero no. Y también lo dijiste anteriormente, creo que es una forma respetuosa con la escena y con los personajes que se retratan, y siempre como tratando de buscar este vínculo emocional sin hacerlo, no obvio, pero como sí, sin forzarlo. Sí intento buscar la distancia correcta entre los personajes y la cámara, no solo el lente, sino esa distancia. Creo que tiene que sentirse bien para lo que se está contando, ¿no? En el caso de Wildlife, puedo contar que nos influenciamos y nos inspiramos por mucho cine asiático, incluyendo
Edward Yang o Koreeda, que son pues maestros de la composición. No solo en composición cromática, sino en la plástica, ¿no? Tiene una forma increíble de poner la cámara, las alturas. Muchas veces si alangulas un poco para arriba o para abajo, ya crea totalmente otra sensación, ¿no? Entonces me gusta trabajar de esa forma más milimétrica. Si panea la cámara a la izquierda este cachito, sí cambia mucho, ¿no? Para mí este tipo de cosas cuentan. O como dices, si la echas 3 centímetros atrás, se abrió y ya se jodió. Bueno, no se jodió, pero ya es distinto. Y hay algo que me llama la atención también que sucede mucho tanto en Wildlife como en Peli de Apichatpong, que es la cámara está puesta como que aterrizó ahí y los personajes hay veces que conviven naturalmente en ese encuadre y hay veces que casi entran y salen del encuadre sin ser parte. Por lo menos a mí me ayuda a sentir como una sensación de realidad, ¿no? Que el personaje no necesariamente está puesto para que llegue a su mar, que se siente y componga en el tercer tercio de la composición perfecta, ¿no? ¿Cómo juega esa decisión de repente dejarlo casi afuera del cuadro, de que a veces no hay tanto aire a veces en las cabezas? ¿Qué mantra te hace a ti poner la cámara donde la pones? que si hay aire a veces no. Me gusta mucho ser presente en los bloqueos y los ensayos con actores dentro de los espacios y ver cómo se mueven, ver dónde se sientan, cómo están cómodos, ¿no? Qué les funciona para todo este movimiento coreográfico. Yo la verdad trato de no meter mucho la mano, pero a veces sí, como bien dijiste tú, cuando sientes que sería mejor llevarlo para allá, lo seduces, ¿no? Más bien me adapto a cómo vaya sucediendo el bloqueo, ¿no? Con actores. Y ya para encuadrar, para poner la cámara, no sé, es una vez ya conociendo sus movimientos, sabes dónde no va a ser tan invasivo, ¿no? Y eso, creo que es una cosa como de respeto a la escena. Y lo demás, no sé, creo que es más intuitivo, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando el bloqueo y lo que le funciona al actor, inclusive a la escena, aparentemente, en este primer diálogo durante un bloqueo, sabes que no le funciona a la cámara y a la luz y a la óptica y te están jodiendo la vida, básicamente? ¿Lo dices? Te sorprenderás, pero muchas veces yo me he llevado gratas experiencias que mi primer pensamiento es de que no, esto no le funciona ni a la cámara ni a la luz, y empiezo a fluir con esto y encuentro aunque no era lo que tú primero esperabas, tal vez no tenías como esta linda ventana de lado o de contra, ¿no? Y quedan como atrás de una pared y se complica la situación, pero por alguna extraña razón funciona para la escena. Tal vez no es la imagen más bonita, pero encuentras cómo, ¿no? Que funcione. Es bueno cuestionarse y replantearse, no solo como muchas veces uno ya tiene como una fórmula creativa que sabes que sí, esto funciona porque sí. Y muchas veces está bien salir de esa seguridad y no sé, son buenas experiencias como de romper un poco también y explorar nuevas formas de decidir y de filmar, ¿no? Me llama algo la atención que me decías que tú ni te habías a lo mejor dado cuenta o puesto a analizar. Pero hay ciertas tendencias a lo largo de tu filmografía que me parecen interesantes, sobre todo en el uso del movimiento de la cámara, que está padre de resaltar, que yo las veo desde Tau, por ejemplo, con movimientos de dolly largos, como que donde la cadencia la marca el personaje, ¿no? O esto que decíamos de el personaje esté corriendo en este dolly largo lateral en Wildlife, o no sé, la toma inicial de Toro Neón, de Mascaro, ¿no? ¿Qué te hace a ti mover la cámara? Como parte esencial de hacer cine es el trabajo de cómo interpretar el tiempo, ¿no? Y esto en ritmo. Me parece importante no solo en mover la cámara, sino también en la duración de los planos. Entonces es muy bonito motivar un movimiento con un personaje o sin un personaje, pero siempre pensando que hay algo atrás de cada movimiento, ¿no? ¿Qué te está transmitiendo? O de manera invisible, ¿qué te está diciendo, ¿no? También como lenguaje simbólico. A veces un movimiento puede ser puramente atmosférico, no es, ¿cómo se llama? Narrativo, sino nada más te está poniendo como en un tono. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, en particular en Wildlife, esta toma que me encantó, cuando el chavo está esperando el camión y pasa el camión y de repente
el camión se va y el chavo ya no está, entonces dices, se subió al camión, el camión sale de cuadro y la cámara panea y el chavo va corriendo en contra de donde venía, ¿no? Que se me hace como un recurso muy simple, súper efectivo, súper bonito, fino, elegante, pues, ¿sabes? Y siento que en tu filmografía hay muchas cosas de ese tipo, como esas motivaciones que vienen como sincopadas de manera distinta a lo que normalmente las tendencias de lo obvio, de cómo se filma, luego son. Que eso a mí es algo que me gusta mucho de cómo trabajas tú. Y me llama mucho la atención porque el uso del movimiento en tu trabajo es especial porque no siempre hay movimiento. Que eso es muy padre porque eres alguien que creo que respeta los silencios. Como dices, desde la parte de la música puedes detectar esa carencia, ¿no? Y entonces de repente el paneo llega con un ritmo dentro de la misma escena y el dolly in o el dolly out o el dolly paralelo llega en momentos cuando de repente ya habías visto o muchos silencios, no sé, eso me parece interesante. Me gusta incorporar el movimiento con un sentido, ¿no? Puede ser, como digo, más atmosférico, más descriptivo, más narrativo, pero siempre motivando una intención. Y sí, a veces la cámara se mueve solita, aunque no esté dentro del lenguaje, ¿no? Como siempre hay que romper estos paradigmas, ¿no? Creo que me parece una herramienta increíble, ¿no? En el cine, el hecho de que uno puede mover la cámara de todas las maneras posibles, pero trato de economizarlo, la verdad, si no la muevo si no veo que es necesario. Y en cuestión, por ejemplo, del uso de la óptica, ya habíamos hablado un poco del respeto, la distancia que tratas de mantener entre el actor y la cámara, que es importante para ti. ¿Hay algo de la parte óptica, del uso del lente que te llama más la atención, digamos, textura, lentes más viejos, lentes más nuevos? ¿Qué opinas entre ahorita hay mucha tendencia entre los lentes viejos y lentes nuevos? Por un lado están saliendo con esto de la tecnología, ya están saliendo, bueno, ya tenemos cámaras 8K, ya están saliendo, creo que hasta están diseñando prosumer 10K y están generando lentes long format para que cubran esos tamaños de sensores, y al mismo tiempo vemos otras personas que estamos regresando a los lentes de los 40. ¿Cuál es tu opinión al respecto del uso de la óptica? Esto es interesante por una reflexión que he tenido. Desde las primeras películas que hice, como Fogo, hice con una cámara muy pequeña digital, con unos 2 lentes Leica de foto fija, creo que de la serie R. Son unos lentes súper pequeños, muy bonitos. Y desde entonces me di cuenta cómo ayudaba a suavizar la imagen, ¿no? La dureza del sensor. También, pues, lo bonito de la caída del foco y la textura que generaba, ¿no? Y a partir de eso, sí me puse a hacer investigación y a buscar y tratar de conocer lentes que se construyeron en décadas pasadas en combinación con sensores nuevos. Y así me seguí. Boy Neon la hice con unos Cooke Speed Pancros de los 40s, rehauseados, y también creo que ayudó a darle como un bouquet un poco más cálido, suave, que a mí pues me pareció que funcionaba bien para las texturas de los corrales y las maderas y la tierra. Entonces eso, seguí buscando y encontré muchísimos sets perdidos por ahí y haciendo esta combinación con sensores, ¿no? Y es curioso porque hace poco filmé en 35 milímetros y me di cuenta que pues no es necesario utilizar estos lentes vintage o viejos. Uno filma en película y ya tienes esta ganancia natural, ¿no? Y me he dado cuenta cómo la fotografía ha tenido como una tendencia a eso, como a suavizar los sensores y también suavizar la luz. Y me di cuenta y recordé que pues no se necesitan usar lentes viejos. Creo que la película es tan mágica y tiene tanta vida que de por sí ya te lo dan, ¿no? Hay mucha tendencia a usar luz suave y muy difuminada. Por lo mismo, creo que todo se ha ido como inclinando a partir de lo que dan las cámaras. Y me di cuenta que filmando en 35 a mitad del día con el sol cayendo durísimo, se ve muy lindo también. Algo que tal vez en digital uno pues siempre le huye y dices, no, hay que esperar, ¿no? Hay que buscar un ángulo mejor del sol, ¿no? Entonces estoy queriendo filmar más en 35. Todos. Oye, Diego, ¿tú filtras? Casi no. Últimamente en un trabajo en particular, en Too Old to Die Young, sí usé mucho un filtro Black Satin. A veces un octavo, a veces un cuarto de Black Satin.
para romper un poco la imagen también, combinado con unos lentes PB Vintage. Pero la verdad me gusta más la pureza y la limpieza de lente. Casi no me gusta poner cosas enfrente del lente. A ver, cuéntanos un poquito de esos lentes. Pues son lentes Panavision, que los fabricaron en los 70s. Bueno, los que usé estaban bien cuidados. Cada uno, pues ya por el tiempo y el uso, tiene como una característica muy especial, ¿no? Entonces, ya con el tiempo, uno los va conociendo y cómo se comportan en cada apertura o en cada situación. Uno va conociendo, sí, como sus sutilezas y los detalles, no tanto como una máquina precisa, sino como algo más vivo, ¿no? Y eso a veces me ayudaba mucho de los Black Satin para suavizar todavía más la imagen, ¿no? Y hacerla un poco más onírica o más atmosférica. Entrando en el tema de Too Old to Die Young, esta serie que además el tráiler está ahorita ya acaba de salir, se ve impresionante. Está cofotografiada la serie, cabe mencionar, con además un señorón de la fotografía, Darius Khondji, ¿no? ¿Qué fue cofotografiar con un personaje de estas características y cómo se separan las responsabilidades, cómo se diseña una serie entre dos fotógrafos, además creo yo de escuelas tan distintas, ¿no? Porque bueno, Darius viene de la época de donde el lamparazo era el lamparazo y tenías que competir con el ISO de las películas que además no tenían la latitud que tienen las de ahora, ¿no? Estamos hablando de la época del XR de Kodak, Vision 1. ¿Cómo fue diseñar eso en conjunto? En el caso de que haya sucedido así, ¿cómo fue el trabajo con Darius? Para mí es un total honor haber colaborado con él y haber como sido parte de un trabajo y obviamente como sensei, ¿no? Yo veo sus películas pues desde que era adolescente. También me motivaba y me inspiraba para hacer cine, ¿no? Entonces el hecho de tenerlo ahí cerca y que me abrazara, ¿no? Con confianza para que yo nada más fuera creativo y hiciera lo que me salía, ¿no? Fue algo muy muy especial. Darius es un señor muy generoso, pues es un artista, ¿no? Siempre también experimentando y buscando la manera de hacer una locura visual, ¿no? Hicimos 10 capítulos. Los 10 los dirigió Nicolas Winding Refn y 5 los fotografió Darius y 5 los fotografié yo. Nos fuimos alternando. Darius filmó la primera parte. Él claramente me dijo que no se trataba de que iba a plantear un estilo visual y que tenía que ser de esa manera, ¿no? Él siempre lo abrió a la posibilidad de hacerlo juntos y que yo lo pudiera evolucionar a donde yo quisiera, donde yo sentía que tenía que llegar, ¿no? Para nada me ató los brazos y me dijo, tienes que seguir este estilo de fotografía o este nivel de contraste o estos colores. Al contrario, después nos dimos cuenta que a él le gustan ciertas cosas, ciertos colores y a mí otros. Y siento que eso lo enriqueció, ¿no? Ya viendo el trabajo en total, creo que un gran reto era como unificarlo, ¿no? Y hacerlo conectado y congruente, ¿no? Del capítulo 1 al 10. Bueno, yo no lo he visto terminado, ya veremos. Espero que sí se haya logrado esto. Pero sí, fue muy inspirador tenerlo cerca y sentir como su apoyo, ¿no? Siempre como impulsando a la creatividad y a arriesgarse. Oye, y hablando del trabajo con Nicolas en particular, tiene mucho de acá hablar, pero una de las particularidades y constancias en su trabajo es a partir del uso del color. Y en tu trabajo, yo lo que había visto es justo unas paletas más muteadas que están, bueno, a mí me gustan mucho. O sea, ves de repente Tau en estos tonos ocres, ves las tinieblas en estos tonos azules. Inclusive la peli de Gabriel Mascaro tiene una cierta unidad que está a lo mejor permeada por el uso de la óptica, no sé, y de repente te toca convivir con este ser que le gusta el color como a pocos, ¿no? Sí. ¿Cómo fue experimentar esa necesidad de la saturación, del color vivo, colores Claro. primarios? Bueno, de las primeras cosas que me dijo Nicolas cuando lo conocí es que era daltónico. Para él era importante lograr ver algo de color en sus trabajos, ¿no? Y había que empujar un poco para que lo pudiera percibir. Y nada, creo que una vez que uno entiende un poco su visión y todo su universo
surreal y inconsciente y de sueño y muy hipnótico. Él te ofrece la libertad creativa de hacerlo casi lo que consideres bueno, ¿no? Tiene una apertura y sabe escuchar muy bien cualquier propuesta, no importa que venga de quién. Se da un momento, la escucha, la considera y la toma o la deja, pero es un director como muy generoso en ese sentido. Para mí también me abrió una puerta importante en el uso del color. Creo que ya lo empezaba a hacer con Gabriel de una manera, pues sí, muy experimental, no solo en Boy Neón, pero en Divino Amor. Creo que lo llevamos ya en un extremo, ¿no? Y con Nicolás también, ya me empecé a sentir muy suelto, experimentando con colores vivos y contraste. En el set era muy interesante, sentía que sí, tenía como un canvas, un lienzo en blanco. Y era como un laboratorio de imagen, ¿no? No solo con la cámara y el lente y los filtros que ya les conté, no solo con las luces, tenía un operador con una consola que conectaba todas las luces que tenían en los sets y las podía modificar al gusto, gratis. Y después llegaba la señal como a la base de DIT, en donde pues podía seguir experimentando y moviéndole a las tonalidades, a los contrastes, a la gama. Entonces sí era como todo un laboratorio vivo de creación, lo cual era muy divertido, increíble, y con un director pues con una visión muy aguda sobre cómo quiere las cosas, también con una estética muy precisa, ¿no? Es muy obsesivo como buen nórdico, o digo en el buen sentido de la palabra. Creo que se clava mucho en los detalles que hacen la diferencia, ¿no? Entre que un plano valga o sea nada más ahí algo, sí, un poco gris. Bueno, a ti, Diego, te ha tocado filmar en prácticamente casi todos los continentes, se puede decir, ¿no? Sí. ¿África ya o no? No, África no. África todavía no. Pero bueno, ya filmaste en Asia, ya exploraste todo el continente, ya tocaste Europa. ¿Cuál es la distinción que te llevas al tocar estos distintos territorios en términos del trabajo, tanto de la parte tecnológica, de cómo se comportan los crews y cómo es el trabajo también con los directores en distintas geografías? Ajá. Bueno, sí, es verdad que cada región o cada cultura tiene una forma distinta de abordar el trabajo en el set. Cada director obviamente pues tiene como una educación y una idiosincrasia distinta, ¿no? Sí, creo que es riquísimo ir a otros países y conectar con estas formas creativas. También en otros idiomas. Siento que eso me ha ayudado a ser muy claro con lo que trato de comunicar o expresar, porque uno no puede estar hablando sin decir nada. Creo que el hecho de estar en idiomas distintos como el tailandés o el portugués, uno tiene que ser como mucho más agudo y preciso en lo que trata de comunicar, ¿no? Y creo que me ha ayudado, ¿no? En ir filtrando, y así uno creo que llega más rápido. O no es cuestión de velocidad, es cuestión como de llegar a lo preciso, ¿no? A lo correcto. Y también eso, regreso a la observación. A veces estar en un idioma que difícilmente lo vas a aprender, uno empieza a abrir otros sentidos y a observar y a conectar con el espacio, y eso también ayuda para encontrar nuevas cosas, ¿no? Y bueno, al final uno se da cuenta que el lenguaje del cine es universal, no importa en dónde estés, y al final el trabajo de la luz y el trabajo de composición y del lenguaje es lo mismo, y es muy bonito encontrar eso a donde vayas, ¿no? Y que siempre hay como esa forma de comunicar donde te puedes entender. Personalmente acabo de experimentar de repente lo que es filmar en otros lugares donde de repente las regulaciones son un poco más estrictas, a lo mejor que en México o en otros ciertos lugares de Latinoamérica, donde de repente nosotros podemos extender el rodaje un poquito más para cachar esa hora precisa que nos va a dar ese momento mágico. ¿Cómo fue de repente el brinco ya hacer unas producciones en Estados Unidos como la peli de Paul o con Nicolás? ¿Qué cosas tuviste que adaptar de tu formación a este nuevo escenario? Sobre todo la paciencia, pues sí, viniendo de una cosa de mucha más libertad y de como una estructura más relajada de trabajo, ¿no? A una muy organizada, muy estructurada,
poco flexible, pero como todo tiene sus pros y sus contras. A mí me gustaría encontrar un punto medio, creo que eso es muy sano, ¿no? En donde tengas una producción muy efectiva, con reglas sanas, ¿no? De filmación, pero que al mismo tiempo puedas darte libertades de improvisar y en el camino encontrar cosas lindas con el clima. En muchas partes en Estados Unidos o en Europa, pues sí son muy muy estrictos con eso, ¿no? Con los horarios y puede ser frustrante, la verdad. Uno se adapta y es paciente, pero para mí no es lo ideal. Creo que también por eso luego muchas de las películas en Estados Unidos pues pierden un poco de vida y un poco de alma y acaban siendo pues un poco más rígidas. Se nota en Hollywood en general, ¿no? En otras partes tal vez sí, la producción puede ser un poco más caótica, pero puedes lograr cosas más auténticas de esta manera, ¿no? A ver, habiendo trabajado con tantos directores en escenarios tan distintos, con películas tan variadas, ¿cuál sería la principal diferencia? ¿Tú cómo ves, cómo te ves a ti mismo en esos trabajos? ¿Cómo te desenvuelves con universos tan particulares? Como sabes, un fotógrafo pues sí tiene que ser un poco camaleónico en su forma de abordar, ¿no? El trabajo con un director es de ser muy flexible y poderse adaptar a sus formas, más que imponer y llegar y plantear una que tenga que ser de esa manera, ¿no? Creo que algo que uso es como la espera y escuchar y decir realmente cuando siento que algo vale la pena, ¿no? Pero creo que lo principal o lo que siento más importante es nada más ser uno mismo, ¿no? No importa con quién o dónde. Si uno es sincero con su forma de ser y con sus pensamientos y tus sentimientos, eso creo que es la mejor forma de trabajar, ¿no? Y creo que los directores lo agradecen. Si tú empiezas a decir algo en contra de lo que sientes o piensas, creo que después se cae. Entonces tiene que ver un poco con la congruencia y con la forma de ser uno. Y que no necesariamente embona con todos. Muchas veces no es así. Y eso, trabajar con directores de distintos países y culturas también lo expande. Creo que este intercambio se vuelve todavía como más interesante, ¿no? Por educación y todo. Algo que he notado en similitud entre varios de los directores con los que he trabajado es que con caminos diferentes todos intentan recrear una realidad de una forma extremadamente precisa de la ficción hacia la realidad. No sé si me explico con esto. Por ejemplo, Apichatpong hace un trabajo extenso con los extras. Todo lo que pasa al fondo del cuadro, no solo con los personajes, sino a qué hora entra una bici con una mujer a, no sé, 10 metros del plano, ¿no? Y todo esto lo tiene muy, muy, muy cuadrado, ¿no? Y uno ve el plano después y parece como si realmente estuviera pasando. ¿Y de dónde crees que proviene esa obsesión, esa particularidad? Yo creo que como de observar la vida y tratar de recrearla lo más cercano a lo que es. No por eso, pero sí logra una sensación muy muy viva. Se fija mucho en esos detalles. No solo él, los Nitza también es así un clavado de ese tipo de detalles. Nicolás, sí, eso es algo que he notado, ¿no? Que todos tienen como sus técnicas y sus formas de recreación de realidad de una forma falsa, para llegar a algo muy, muy vivo. Y claro, además cada uno viene de lugares distintos, ¿no? O sea, Apichatpong tiene su background como artista, que tiene obras espectaculares, ¿no? Me tocó ver algo ahí en el Tate en Londres. Y bueno, Paul Dano como actor, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, con él? Porque me imagino que eso también, a pesar de que cambiar el puesto a director, te debe de dejar activados unos radares distintos que las personas que vienen solo del mundo de la dirección, ¿no? Sí, en el caso de Paul, bueno, pues ha trabajado con directores como Paul Thomas Anderson, como Denis, pero cuando se acercó conmigo me di cuenta que no quería hacer
uso de todo lo que he aprendido, por lo menos no racionalmente. Obviamente pues ya lo tiene en él, ¿no? Todas estas influencias y todo lo que ha absorbido viendo cómo filman estos maestros. Pero sí llegó como de una forma un poco más humilde diciendo hay que encontrar nuestra película. Lo cual me pareció muy bonito. No estaba utilizando esto. Él nada más quería hacer su película pequeña. Uh-huh. ¿Qué no te gusta a ti de la fotografía? ¿Qué es lo que... Podemos hablar como general de la foto, pero me gustaría también hablar como de lo particular, de esas cosas que sabes que cuando están por pasar mejor le das la vuelta, le giras. No sé, te puedo hablar hasta de el backlight que se le mete a la nariz o el brillos en el ojo en el close-up. ¿Qué cosas no te gustan a ti? No, hay unas cosas que sí puedo ser un poco obsesivo, no sé por qué, como acabas de decir, ¿no? Si a veces un triangulito de luz se filtra en tal lado, hay algo que me incomoda y me rompe un poco la armonía. Creo que eso me baso mucho en cómo me gusta ver o cómo siento que es la vida en la película que estoy haciendo, y eso me guía, ¿no? Y también por mi propio gusto. Creo que despierto un poco esos canales del gusto y de mi percepción, lo que a mí, ¿no?, considero que va. Y a veces sí puedo ser muy pesado y obsesivo. Pero también lo tomo de una forma divertida. Y también he aprendido mucho a recibir lo que está sucediendo y nada más, creo que lo dije antes, ¿no? Como aceptar y decir, bueno, tal vez esto no es lo ideal, veamos qué pasa. Y eso también me ha abierto como a... El estar representado por una agencia te ayudó a llegar a estos personajes con los que has estado filmando últimamente. Porque, por ejemplo, este podcast lo va a escuchar a lo mejor personas que están empezando, como personas que ya nos dedicamos a esto, pero que a lo mejor no tenemos todavía ese acercamiento a lo que es una agencia, un representante. ¿Cómo fue ese brinco? Creo que después de Boy Neon y de Cemetery of Splendor se acercaron agentes conmigo y empezamos a trabajar juntos, y hasta ahora ha funcionado muy bien. Creo que también es todo un tema lograr encontrar un agente que realmente piense y entienda lo que estás buscando, ¿no? No solo como artista, sino como persona, que no eres nada más una máquina para filmar y para trabajar, sino que realmente estás buscando algo más. No sé mucho cómo funcionan todas las agencias porque solo conozco a los míos, y hasta ahora han sido muy respetuosos con eso y han tratado como de conseguirme cosas afines a lo que me gusta hacer, ¿no? Pues también los trabajos creo que se van como encadenando, ¿no? Uno va llevando al otro y bueno, eso. Es creo que de cuidado, porque pues he escuchado experiencias donde empiezan a trabajar con un agente y sí los pueden como llevar hacia un lugar donde no necesariamente era el bueno para la creatividad de tal artista. Me gustaría que habláramos un poquito de la luz. Ya hablamos un poco de cómo, ahora sí que la pobreza, cómo nos ejercita, ¿no? Nos ejercita sí. La visión, la mente, el espíritu para poder absorberla y transformarla en algo que ya no es pobreza, ¿no? Es como al contrario, es creatividad pura y punzante. ¿Cómo dirías que es el cambio, digamos, de venir de la luz natural a este esquema que estamos hablando ahorita, donde ya hay reglas, donde ya hay tiempos, donde no te puedes pasar? ¿Cómo lo definirían así como más rápidamente la gran diferencia entre esos dos mundos? Como bien dices, la pobreza, en vez de tomarla como una carencia, la tomo como una forma de, ¿no? Y una herramienta. Y muchas veces he adaptado estas cosas de pues resolver con nada en una estructura un poco más grande, que están acostumbrados a poner miles de cosas y ven que uno lo puede resolver con nada y les encanta. Y obviamente pues, uno encuentra que funcione y que se vea bien y que, ¿no? Y no solo les ahorra dinero, tiempo, mucha cosa. Eso he visto, ¿no? Pero no siempre funciona. Por lo mismo del sol que se mueve y es una escena larga. Entonces pues ahí hay que malabarear, ¿no? Entre usar luces y luego las quitas. Es todo un trabajo como de estrategia en el plan de trabajo con el asistente de dirección. Una parte importante del fotógrafo, obviamente, ¿no? Cómo decides qué filmar, cuándo, ¿no? Yo le pongo especial atención a esto, cada escena, a qué hora la voy a filmar y si la puedo rescatar con luz de día o de plano no.
¿Cómo diseñas el plan de trabajo para que funcione para la luz? ¿Cuál es tu estrategia base, digamos? Pues el guión manda. Siento que el guión te va guiando en los horarios, en el sentimiento de la escena, y después, conociendo las locaciones, uno lo puede ir como trasladando, ¿no? En el horario, obviamente, pues uno puede filmar un amanecer por un atardecer, y estas cosas que pueden ser flexibles, ¿no? Trato de ser como lo más aterrizado en esto y seguir nada más el orden natural de las cosas, ¿no? Si el guión dice 5 de la tarde, pues intentar hacerlo a las 5 de la tarde. ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia entre tus primeros trabajos y tus últimos trabajos? No, yo siento que cada proyecto, en todos los casos, no solo en mí, es muy particular, muy especial y tiene como una forma de vida distinta, ¿no? No porque ahora haga proyectos en escala un poco más grande, quiere decir que no pueda filmar con nada, ¿no? Yo podría hacerlo con mucho gusto. Creo que uno tiene que estar abierto para enfrentar los retos que cada proyecto le vaya poniendo, ¿no? Y creo que el camino no necesariamente el ascenso es como a las grandes producciones. Creo que eso puede ser un poco un error, ¿no? No busco eso, busco más bien películas sensatas, honestas y con algo sólido y profundo que transmitir. Oye, cuando llegas ya al momento de la postproducción, es otro proceso que sí forma parte de eso, pero al mismo tiempo es otro proceso aparte, ¿no? Es un mundo, bueno, a mí por lo menos se me hace un mundo raro. ¿Cómo incorporas? Porque luego además pasa mucho tiempo de que acabas de filmar y a lo mejor ya filmaste proyectos intermedios a la corrección de color. ¿Cómo mantienes activa esa idea de lo que tenías tanto en la preparación como en el rodaje a la hora de corregir color? Intento lo más posible dejar el trabajo terminado en el set. Si es digital, cada vez me involucro más con el DIT y trato de dejar el material lo más cercano y lo más limpio para que ya esté y llegar a la sala después y nada más encontrar el negro correcto y darle como una levantada, una bajada, ¿no? A mí me abruma mucho la sala de corrección de color porque puedes hacer totalmente otra película y nada más trato de ser respetuoso con lo que ya filmé y darle ese como toque final, a menos de que me haya ido fatal en la filmación por cuestiones de tiempo o de, no sé, a veces uno se mete en problemas y tienes que rescatarlo. Y ahí es cuando pues uno hace el uso de la sala y de un buen colorista. Que es importante, ¿no? También el trabajo con el colorista. Luego si los consideras como nada más unos trabajadores de la imagen, luego es lo que obtienes, ¿no? Los tienes que involucrar de una manera que sean parte de la película. También el fotógrafo tiene que ser un eterno seductor, ¿no? Para que en todos los procesos haya alguien de cómplice contigo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el colorista no solo es un técnico, sino es una parte, una fundamental creativa en el proceso para finalizar, ¿no? Y dar estos toques en donde cierra y concluye lo que veniste trabajando desde la mesa con el director, ¿no? Leyendo el guión. Entonces sí, a mí me gusta trabajar con gente que se involucra, que entiende realmente el trasfondo de la imagen y no nada más que si contrasta o satura, ¿no? Y de esta manera, si realmente entienden lo que están haciendo, de lo que se está tratando, van a llegar a un resultado como más puro. Me ha tocado, desafortunadamente, cambiar coloristas que justo no entienden, no que sean malos coloristas, pero que no están haciendo conexión con lo que estamos haciendo. Entonces sí prefiero a alguien, ¿no?, que se involucre de esa manera. ¿En qué momento dijiste, yo ya soy un director de fotografía? Creo que todavía no he llegado a ese momento. No sé ni qué envuelva la palabra, ¿no? No me siento como muy seguro o con la certeza de ser un director de fotografía cada vez que comienzo un proyecto, ¿no? Creo que parto de cero. Eso, creo que uno va aprendiendo. No sé si uno se puede poner el título en algún momento. ¿Qué consejo le darías a un estudiante de cine que quiere ser director de foto o a un joven director de fotografía que está empezando? Bueno, primero yo hablaría sobre la disciplina y lo importante que es levantarse con buena energía
para realizar cualquier trabajo. Creo que es importante ser congruentes con lo que uno es, lo que uno piensa y siente de manera sincera, ¿no? Si uno tiene una visión, yo creo que hay que seguirla, ¿no? En cada cosa que uno hace, en el trabajo artístico y en la vida cotidiana. Hablando de eso, pienso en lo importante que es disfrutar el proceso. Más allá de llegar a la meta o a la cima, creo que el proceso es realmente lo que cuenta, ¿no? Lo bonito que es ir aprendiendo en el camino. Como subir una montaña, para mí lo importante no es llegar a la cima, sino el hecho mismo de subirla. Para mí ir aprendiendo de cada paso que uno va dando es lo valioso. Y eso, ir haciéndolo con sinceridad y con honestidad. Básicamente es eso. Hacemos lo del juego ahorita de una vez, ¿no? Dale. ¿HMI o tungsteno? Tungsteno. ¿Tungsteno o LED? Tungsteno. ¿LED o sol? Sol. ¿Cámara fija o en mano? Fija. ¿Telefoto o angular? 35. ¿Óptica nueva o vieja? Vieja. ¿Esférico o anamórfico? Esférico. ¿Celuloide o digital? Hoy, celuloide. ¿1.3 o 5.6? Digamos 5.6. ¿Lente con filtro o sin filtro? Sin filtro. ¿Nada más le muevo una cosita y estoy o necesito media hora? Nada más le muevo una cosita. ¿Una o dos cámaras? Una. ¿Nueva ola o nuevo Hollywood? Nueva ola. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Cotard o Vilmo Sigmund? Raúl Cotard. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Néstor Almendros. Pues esto sería todo. Muchas gracias a Diego García por estar acá con nosotros, compartiéndonos amorosamente su visión sobre este oficio que pues a todos nosotros nos apasiona muchísimo. Muchísimas gracias por estar acá y enriquecer el podcast. No, muchísimas gracias a ustedes, es todo un placer. De verdad me gusta mucho este proyecto, ¿no? Lo seguiré escuchando y sí, es una muy buena cosa, ¿no? Gracias por la invitación. Diego va a estar respondiendo sus preguntas que hagan en redes sociales. Así que suéltense el chongo, ¿no? Porque no todo el tiempo tenemos acceso a personajes como nuestro amigo Diego, que está con nosotros acá. Muchas gracias por habernos escuchado. Juan Pablo Ramírez por acá. Saludos. Esas fueron las palabras de Diego García. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotografolatinoamericano.com, y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano en su reproductor de podcast preferido para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. No olviden tampoco seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón. La página web y las redes sociales están a cargo de Milton Barrera. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud, y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web. Nos vemos en el próximo episodio.